Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase de introducción a la filosofía. Para dar cierre a todo este recorrido, en esta clase vamos a tratar de ir hilando y relacionando todas las cuestiones que ya estuvimos viendo durante toda esta cursada. Y para esta ocasión, ya adelantándoles un poco de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo una reflexión un poco bastante incómoda, pero bueno, ¿qué es la filosofía? Si no nos incomoda, si no nos genera, eh, no nos toca nuestras cuestiones más establecidas. Así que, como dice ahí en la diapositiva, las y los invito a que cuestionemos lo obvio, porque justamente la filosofía, si de algo se trata, es de esto, de cuestionar lo obvio. Hay una frase que un filósofo dice con respecto a la disciplina filosófica que a mí me gusta mucho y que quisiera compartirles, y es que la filosofía se trata de rascar en donde no pica. Y uno por ahí dice, bueno, ¿para qué vas a rascar algo que no te pica? Como que no tiene mucha lógica. Pero este filósofo a lo que se refiere es que si eso no pica, no es porque no pique, sino porque se encuentra adormecido. Esto es, tiene relación con lo que vamos a hacer en esta clase, porque vamos a tratar de reflexionar y de analizar las cuestiones que hoy en día muchas personas podemos decir que adherimos o que que coincidimos. Justamente también tiene relación con lo que hicimos con la actividad de la clase número 8, de tratar de buscar en posteos o en distintos espacios en donde se dé noticias en las que nosotros adheramos y poder cuestionar eso, para que nos pongamos a pensar si esto con lo que nosotros adherimos, realmente estamos coincidiendo con esto, ¿no? Es por eso, es cuestionar lo obvio. Ahí donde todo el mundo te dice no hay que cuestionar, esto es así y punto, bueno, ahí es hacia donde tenemos que ir, por lo menos desde la filosofía. Y un poco también tiene relación con la actividad inicial que estuvimos viendo sobre el feminismo, la lucha de las mujeres y cómo el voto femenino fue un gran hito de la lucha de las mujeres, pero que sin embargo, como pudieron ver al final, en realidad no abarcó para todas las mujeres. Y en la encuesta yo les pregunto si son capaces de decir las causas por las cuales sucede esto, y en esta clase vamos a tratar de desarrollar por lo menos una reflexión con respecto a lo que podría ser una de esas causas. Así que bueno, cerrando con la introducción bastante larga, como dice ahí, las y los invito a cuestionar lo obvio. Vamos a seguir. Como dije, con la actividad inicial pudimos ver que como en ese gran hito, en ese gran logro de la lucha de las mujeres, no se incluyó a una parte de un sector de las mujeres, no estábamos todas. Es por eso que hoy en día podemos decir que no es el feminismo, sino que hay feminismos en plural. Seguimos. Y esto, para poder dar quizás una respuesta de la causalidad por la cual sucedió esto que vimos en la actividad inicial, vamos a tratar de hacer, como les dije, un recorrido medio incómodo con respecto al feminismo, porque vamos a cuestionar, vamos a meternos en algo que hoy en día adherimos. Y digo adherimos porque la sociedad, digamos, está cuestionando al patriarcado en su totalidad. A eso me refiero, no es que sé que cada uno adhiere, todos podemos eh, estar de acuerdo o no con un montón de cosas, pero sí podemos decir que hoy en día el patriarcado sí se está poniendo en cuestionamiento. A eso me refiero. Y vamos a tratar de entender al patriarcado desde la colonialidad del género. Y la primera aclaración que vamos a hacer es, ¿por qué hablamos de colonialidad? Y si hoy en día podemos pensar, bueno, en nuestro país se independizó y como que quizás es un poco raro seguir hablando de colonialidad cuando nuestro país, digamos, ya se independizó, pero bueno,
Esto igual lo vimos en una clase donde se habló desde la perspectiva de colonial, así que un poco ya tienen el por qué hablamos de colonialidad, y también como dice ahí en la diapositiva, porque aún se siente la herida colonial. Y les voy a dejar otra imagen más para que veamos que el patriarcado es colonial. Por eso tiene que ver también con el feminismo, con los feminismos. Seguimos. Para tratar de analizar y de entender al patriarcado desde la perspectiva de la colonialidad del género, vamos a estar tomando dos conceptos fundamentales, y puse conceptos entre comillas, no de manera inocente, sino que lo puse porque vamos a estar viendo al género y a la raza no tanto como conceptos, es decir, muchas veces se hizo análisis y reflexiones con respecto al género y con respecto a la raza, como dos tipos de dominación. Y en esta ocasión, tomando una autora que ahora vamos a desarrollar, vamos a hablar de esto no como dos conceptos diferenciados. No vamos a analizar al feminismo a partir de estos dos conceptos como si fuera un problema de categorías, sino que vamos a verlo en conjunto. Los voy a decir, digamos, de una frase como para resumir, pero lo vamos a desarrollar. Vendría a ser algo como que una dominación es la consecuencia de la otra dominación, y por lo tanto se hace como una fusión de dominaciones, si se quiere. Entonces, esto es así porque tanto el concepto como de género y el de raza son una construcción del colonialismo. Esto es, cuando se empezó a generar los procesos de colonización y se estableció a la civilización europea como la superior y se impuso en el resto de las poblaciones, se instalaron sus costumbres, se impusieron, digamos, y ahí se generó la dominación con respecto a la raza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se establecieron este tipo de cultura que impuso Europa, porque consideraba que ellos eran la civilización y que el resto ni siquiera eran personas, como también lo vimos en otra clase, se estableció una determinada cultura, una determinada característica. Y esto tiene relación, y seguramente lo van a recordar, de cuando vimos a Descartes, que él propuso la famosa frase de pienso, luego existo, y nosotros hicimos la reflexión de que, bueno, cuando se establece esa frase, el pienso, luego existo, lo que se genera es un traspaso, perdón, de que es el que piensa, el que razona, es el ser humano, podríamos pensar hoy. Pero en realidad lo que dijo Descartes es que el que piensa es el hombre. Y en ese momento yo les hice la pregunta y se los retraigo otra vez. ¿Qué hombre es el que piensa? ¿No? Porque, como les vengo diciendo, esto fue una construcción del colonialismo que se instaló en las características de Europa. Entonces, la frase de pienso, luego existo, incluye al hombre e incluye al hombre europeo, blanco y heterosexual. Entonces, teniendo en cuenta esa reflexión, ahora nos preguntamos, porque si se establece que el hombre es el único que piensa, digamos, ¿no? No hablamos del ser humano, solamente se globaliza a el hombre, y eso se impone como característica que baja de Europa, por eso hablamos que es una construcción. A su vez nos hace pensar qué hombre y qué mujer, ¿no? Porque en ese momento obviamente se impuso el tipo de división de género entre hombre y mujer, el hombre como superior, la mujer como inferior, pero a su vez, ¿qué hombre y qué mujer? El mujer blanco, europeo, y la mujer, incluso aunque es inferior, también es la mujer blanca y europea. Por lo tanto, nos está quedando no solamente un sector de hombre, digamos, sino que también se quedó relegado el espacio de la mujer. No sé si me logro explicar bien. La mujer, si bien se establece como inferior, a su vez se vuelve a hacer otra dominación, porque la mujer que se considera como inferior es la mujer blanca y europea. Hay otro sector de la mujer que
incluso dentro de ese espacio de inferioridad y de dominación, está más abajo en ese lugar de silenciamiento, podríamos decir, ¿no? Ni siquiera aparecen. Entonces, así es como se construyó, se dio esta construcción occidental del género binario, porque a su vez también se estableció cuestiones de mujer y hombre, ¿no? Para seguir con este recorrido, vamos a estar tomando a los aportes de María Lugones, que como dice ahí es una filósofa feminista, investigadora y profesora y activista argentina, nacida en 1944 y fallecida en 2020. Esta filósofa lo que nos propone con todo este recorrido, lo que ella nos dice es que todo esto genera que hoy en día estemos atravesados y estemos viviendo un sistema moderno, colonial del género. Esto es lo que esta autora nos propone. Y ella lo propone a partir de los aportes de Quijano, que también es un autor que reflexionó y que cuestionó el sistema colonial, y él lo hace a partir del concepto de colonialidad de poder, y bueno, más o menos hace el mismo recorrido que estuvimos viendo hasta ahora, y es por eso que ella lo toma, pero ella lo toma y lo problematiza. Trata de ir un poco más allá de este concepto que Quijano produce. Y nos dice que él lo que no, quizás no sé si es que no se dio cuenta o no lo propuso, no lo explicitó, que esta cuestión de la colonialidad permea y se, digamos, interfiere en todos los aspectos de la existencia social. Por lo tanto, no solamente va a haber discriminación de raza, sino que dentro de todo eso va a haber otros tipos de discriminaciones, como por ejemplo el que estamos hablando desde el feminismo. Incluso dentro de esta lucha seguimos teniendo silenciamientos a un sector de las mujeres porque tiene que ver con estar dentro de este sistema moderno colonial del género. Entonces, a partir de todo este recorrido, lo que podemos ver a partir de María Lugones, esta autora, es que todo lo que no se considera europeo se empezó a concebir no solamente como dominado ni como inferior, sino como primitivo. ¿Y esto a qué remite? Primitivo tiene que ver con que hay una parte de la sociedad, en este caso de Europa, que no solamente se considera superior, sino que se considera preexistente, que surgió mucho antes que el resto y por eso se sienten superior a los demás inferiores, y los otros son primitivos en el sentido de que son como, como, bueno, tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablamos con los países que hablan de desarrollados y subdesarrollados, tiene que ver con esto. Este es el desarrollo, hasta acá es a donde hay que llegar, el resto todavía no lo alcanzamos. Por eso habla de una cuestión de ser primitivos. Y acá yo le doy una vuelta de tuerca más, reflexionando con toda esta cuestión, y además de ser dominado, de ser inferior y de establecerse como primitivo, podríamos decir que se establecen como no existentes. Y hablamos de no existente porque esto remite a una construcción, que es algo que podemos ver también desde un autor, Boaventura de Sousa Santos, que no los puse acá, pero les voy a subir un texto para que lo relacionen y problematicemos estas cuestiones. Hablamos de no existente porque esto que está ahí, pero que no está, porque no lo vemos, porque lo silenciamos, es justamente esto, lo silenciamos, lo construimos como no existente, no es que no existen. Y por eso hablamos de voces que resisten, que son silenciadas, pero que resisten. Y es por eso, por ese motivo, que la filósofa María Lugones lo que nos propone es reflexionar y pensar en la lucha feminista a partir de una intersección. Es tratar de dar voz a estas voces que fueron y siguen siendo silenciadas. Y como dice ahí en la diapositiva, el feminismo será antirracista o no será. Porque no podemos hablar de una lucha feminista si no tenemos en cuenta esta construcción de la colonialidad,
que genera que no solamente se haya puesto como inferior a la mujer, sino que dentro de esa característica inferior de la mujer también se excluya y se domine a otro sector de la mujer. Por lo tanto, el feminismo, los feminismos tienen que tener perspectiva de colonial. Y por eso me resultó bastante pertinente traerles esta frase de una politóloga argentina, que también es feminista, que nos dice que cada conquista es un eslabón que rompemos de una cadena enorme que nos han impuesto por ser mujeres. Y lo traigo porque, como al principio problematizamos una cuestión que fue un logro de la lucha feminista y lo reflexionamos desde un lugar un poco incómodo, porque obviamente no podemos decir que no fue un logro muy grande de la lucha feminista, que se ampliaron nuestros derechos, y fue una conquista que sacamos una parte de esa gran cadena que tenemos, pero a pesar de eso seguimos teniendo esa gran cadena. Y no podemos ser liberadas, no podemos ser libres si no lo somos, ni si no lo son todas las mujeres en su totalidad. Por lo tanto, lo que les propongo con este recorrido es que problematicemos todas las cuestiones en donde nosotros podemos decir y nosotras podemos decir que adherimos al 100%, porque quizás en los mismos movimientos en donde estamos tratando de generar un cambio, por ahí se puede seguir estando silenciando a otras voces. Así que lo que les propongo es eso, que sigamos reflexionando, que sigamos cuestionando lo obvio, porque si algo nos permite la filosofía, es eso.